A abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a retomar nuestro estudio, nuestra exposición del Evangelio de Juan. Y vamos a ver el día de hoy del versículo 37 al versículo 39. Hoy día vamos a ver estos tres versículos. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. El título del sermón es Cristo, el proveedor de una gran salvación. Cristo, el proveedor de una gran salvación. Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Como siempre, les voy a pedir, hermanos, hagamos una oración juntos, pidiendo al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio, ¿sí? Señor, gracias te damos esta mañana que tú nos regalas, este tiempo que tú nos das como iglesia para conocerte más, para conocer más a tu Hijo Jesucristo, para conocer más tu Evangelio, Señor, y te ruego de que el día de hoy me ayudes a exponer tu palabra de manera fiel y que, Señor, tu iglesia sea edificada, tu iglesia conozca más a su Salvador, que aquellos, Señor, que aún no han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo entiendan la necesidad que tienen de Él. Te ruego, Dios, misericordia, porque este pasaje nos ayuda a entender esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan 7. Versículo 37 al 39, Cristo, el proveedor de una gran salvación. La palabra del Señor dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, hermanos, hoy día vamos a pasar de un contexto bastante fuerte con el que nos hemos topado hace 2 semanas cuando hemos visto los versículos 32 al 36. Pues hemos visto, hermanos, a Jesucristo hablar palabras bastante duras contra aquellos que lo estaban rechazando. Literalmente Jesucristo les mostró la condenación que les esperaba. Literalmente Jesucristo les dijo de que donde Él esté, ellos no van a estar. Jesucristo les mostró a estos hombres que ya habían pasado bastante tiempo escuchando su palabra, escuchando su enseñanza, viendo sus milagros, pero aún así lo estaban rechazando. Jesucristo los va a confrontar con la realidad de su futuro y era la condenación. Porque aquel que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Eso es algo que ya hemos visto en este mismo Evangelio en el capítulo 3. Pero vamos a pasar, hermanos, el día de hoy a ver a Jesucristo todavía buscando que los pecadores entiendan la necesidad que tienen de Él. Y hermanos, esto en el contexto creo que es muy importante porque en el capítulo 7, desde que hemos comenzado este capítulo, nos hemos topado con personas incrédulas, con personas que lo rechazan, con personas que no lo quieren, con personas tan cercanas a Él como sus propios hermanos, los cuales no creían en Él y lo rechazaban. Asimismo hemos visto a los judíos, a los líderes judíos en contra de Él. Hemos visto a las multitudes estando confundidas acerca de quién es Jesucristo. ¿Será un profeta? ¿No será un profeta? ¿Será un maestro? ¿Es solamente un carpintero? ¿Será realmente alguien importante? ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? Hemos visto hemos visto las multitudes, en cierta manera, en el capítulo 6, alejarse de Jesucristo después de escuchar su mensaje. Los líderes judíos, como ya he mencionado, lo estaban rechazando. Es más, su rechazo era tan fuerte que en este mismo pasaje hemos visto de que los judíos me enviaron alguaciles para intentar prenderlo. Esos alguaciles o soldados del templo, vamos a toparnos con ellos las próximas semanas en este mismo pasaje, en este mismo capítulo. Pero hermanos, estamos en medio de un pueblo incrédulo. Estamos en medio de un pueblo el cual ha escuchado el mensaje, ha visto los milagros, pero a pesar de eso, hermanos, la incredulidad es algo en lo que están sumergidos todos ellos. La incredulidad, y hermano, esto no debe sorprendernos mucho porque vamos a ver cómo va a escalar esto. Y hemos visto cómo este mismo evangelio comenzó más o menos con ese tono. El apóstol Juan diciéndonos en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron. Y en cierta manera estamos viendo todo lo que el apóstol Juan nos dijo en el capítulo 1 a través de casi cada capítulo en este evangelio. Hemos visto todo tipo de judíos rechazarlo, todo tipo de judíos odiarlo,
e incluso buscar perseguirlo y matarlo. Y esto va a ir escalando más, hasta el punto en el cual el pueblo mismo va a pedir que Jesucristo sea crucificado y que se libere a Barrabás en lugar de liberarlo a él. Pero a pesar de esto, hermanos, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de la incredulidad, Jesucristo va a mostrar el amor que le tiene a este pueblo, como ofreciéndoles la salvación todavía. Y esto realmente me sorprende mucho en este pasaje, porque como hemos visto en el pasaje anterior, Jesucristo los confrontó a los judíos con el futuro que ellos van a tener si lo rechazan. En el pasaje hemos visto cómo los judíos, al escuchar de que Jesucristo está ganando algún tipo de popularidad, envían alguaciles para prenderlo. Hemos visto en el contexto cómo estos mismos judíos literalmente están buscando matar a Jesucristo. Pero Jesucristo, hermano, a pesar de todo ese rechazo, a pesar de toda esa persecución, a pesar de todo ese odio, a pesar de toda esa incredulidad, Jesucristo, hermano, una vez más les va a ofrecer la salvación. Una salvación que solamente Él puede proveerles, una salvación que ellos necesitan desesperadamente, aunque lamentablemente no se están dando cuenta de esa necesidad. Y Jesucristo, hermano, va a hacer este ofrecimiento en un momento muy importante, y es así como comenzamos en el versículo 37. El apóstol Juan nos va a presentar de que este ofrecimiento de la salvación, este ofrecimiento del evangelio, Jesucristo lo va a hacer en el último, y el apóstol Juan nos va a dar este detalle, en el último y gran día de la fiesta. Y esto debe recordarnos dónde estamos una vez más. Hemos comenzado este capítulo 7 del evangelio de Juan, con Jesucristo y sus hermanos yendo a la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas más importantes dentro del pueblo judío, dentro de la nación judía, y una fiesta a la cual todos los hombres tenían por mandamiento que viajar a Jerusalén para festejar esta fiesta. Una fiesta en la que los judíos recordaban cómo ellos estuvieron como peregrinos en el desierto y Dios les proveyó, cómo ellos no tenían un lugar de residencia en el desierto cuando salieron de Egipto y Dios les proveyó comida, les proveyó agua y los guió a la tierra prometida. Y ahora Jesucristo, hermanos, en el último día de esta fiesta, y no era cualquier día, pues Juan nos dice que era el gran día de la fiesta, se va a levantar y va a levantar Él la voz y va a buscar ser escuchado. ¿Para qué? Para una vez más ofrecerles la salvación. Ahora, esta salvación, hermanos, en este versículo 37 va a ser ofrecida de una manera especial. Jesucristo va a utilizar una vez más la ilustración del agua. Ahora, ya nos hemos topado con ese tipo de frases, ese tipo de ilustraciones o alegorías para referirse a la salvación en el capítulo 4 de este mismo evangelio, cuando Jesucristo habló con la mujer samaritana. Y una vez más Jesucristo va a hablar de la necesidad que tenemos de Él, como tener sed, como la necesidad de que se nos provea agua, como la necesidad de que nosotros tenemos de tomar y consumir agua para no morir. Jesucristo una vez más va a presentar la salvación de esta manera. Pero ahora estamos en un contexto distinto al que estábamos en el capítulo 4 de este mismo evangelio. Aunque tiene ciertas similitudes, las cuales son muy importantes que tú y yo conozcamos para poder interpretar bien este pasaje. Jesucristo, como he mencionado, está en la fiesta de los tabernáculos y está en el último día de la fiesta. Hay debate entre diferentes comentaristas y teólogos acerca de si es el octavo o el séptimo día. Yo me inclino por el séptimo día porque es el gran día de la fiesta en la cual los judíos están festejando esta fiesta de los tabernáculos. Y un día especial, aunque en otros días esa fiesta duraba toda una semana, y había varios días en los cuales ellos hacían una procesión que tenía que ver con el agua, pero este día era especial porque también se hacía eso y era el último día de la fiesta, y como Juan nos dice, era el gran día de fiesta en esta festividad de los tabernáculos. ¿Y por qué es importante, hermanos, todo este contexto? Porque Jesucristo, hermanos, va a utilizar palabras, va a utilizar frases, va a utilizar alegorías para que la audiencia a la cual le está hablando entienda lo que Él está diciendo. Y hay un detalle que es muy importante acerca de la procesión del agua que hacían los sumos sacerdotes en esta fiesta, y especialmente en este último día, en este gran día de la fiesta de los tabernáculos. En aquella época, hermano, los judíos tenían la tradición de llevar agua de la fuente de Siloé
hasta el templo. El sumo sacerdote, en este gran día y último día de la fiesta, tomaría un cáliz de oro, iría hasta el pozo de Siloé y entonces llevaría junto con una gran multitud esta agua en un cáliz de oro hasta el templo, donde se derramaría el agua en el altar del holocausto. Esto, hermanos, es importante, porque los sacerdotes y el pueblo judío estaban acostumbrados a ese ritual durante la fiesta de los tabernáculos. Un ritual en el cual ellos traían agua de manera especial y era de una forma muy especial, porque no era simplemente el sacerdote llevando agua en un contenedor, sino que la historia nos cuenta de que era todo un desfile. Usaban trompetas, usaban músicos, usaban personas las cuales buscaban llamar la atención porque se estaba llevando agua del estanque de Siloé hasta el templo para derramarlo sobre el altar del holocausto. Y esto tenía mucho simbolismo, esto tenía mucho significado para los judíos en aquella época. Ahora, no todo ese simbolismo y no todo el significado que ellos le daban realmente era el significado más importante que vamos a ver el día de hoy. Pero los judíos llevaban esa agua y el sacerdote llevaba y derramaba esa agua en el altar del holocausto como una forma de gratitud a Dios por la provisión que Dios les había dado en el desierto. No sé si te acuerdas, pero los judíos salen de Egipto, están en el desierto e inmediatamente le dicen a Dios, vamos a morir de sed porque no tenemos qué tomar. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios les provee agua a través de una roca, la cual Moisés golpea. Así también los judíos interpretaban diferentes versículos en el Antiguo Testamento como la provisión de Dios del agua. Y hermanos, yo sé que para nosotros a veces el agua la tomamos a la ligera o es algo trivial para nosotros porque tú puedes abrir un grifo en tu casa y literalmente sale agua. En aquella época no era así. En aquella época y para la cultura judía y para la historia de los judíos, hermano, encontrar un pozo en un lugar significaba literalmente la vida. O no encontrar un pozo significaba morir. Cuando tú eras un viajero y tenías que viajar literalmente a diferentes regiones para ir a Jerusalén y para poder festejar este tipo de fiestas, encontrar un pozo, hermano, en medio del camino podía significar literalmente la vida o la muerte. Si encontrabas un pozo seco, significaba de que no ibas a poder tomar agua, algo que sabemos que es vital para nuestra vida, para que podamos seguir existiendo. Y los judíos festejaban este tiempo y festejaban en esta fiesta esto. El agua que Dios les había provisto en el desierto cuando salieron de Egipto, el agua que Dios les proveía constantemente a través de las lluvias. Y es más, incluso en esta fiesta y específicamente en esta tradición que tenían de traer agua del pozo de Siloé, era un momento en el cual le rogaban a Dios porque les siga proveyendo más agua para las cosechas del próximo año. Entonces los judíos, hermanos, estaban acostumbrados a ver este tipo de ritos sacerdotales, los cuales reflejaban la necesidad que ellos tenían del agua para vivir, para subsistir, y la provisión que Dios les había dado a través de los años, a través de los siglos, la provisión que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, en el desierto. Y los judíos, hermanos, cuando hacían esta procesión, cuando los sacerdotes hacían todo este ritual, la historia nos cuenta de que leían o citaban o recitaban algunos pasajes del Antiguo Testamento. Déjame leerte algunos de los pasajes que ellos recitaban. Isaías 55, versículo 1. Escucha, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este pasaje comienza literalmente diciendo a los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengas nada que ofrecer, aunque no tengas nada con qué pagar, venid y tomad gratis. Otro de los pasajes que recitaban los judíos era Isaías capítulo 12, versículo 3, donde el profeta dijo, y sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ahora, hermanos, esto es importante, ¿por qué? Porque los judíos tenían una visión de estos pasajes, como he mencionado, si bien expresaba gratitud por el agua que Dios les había provisto, porque tenían agua todos los años para sus cosechas a través de las lluvias,
porque no habían muerto todos en el desierto y Dios les había provisto agua de manera sobrenatural. La verdad, hermanos, es de que todos esos acontecimientos, sobre todo lo que vemos en el libro de Éxodo, y Dios proveyéndoles agua en el desierto para que no mueran, todos esos acontecimientos eran simplemente tipos o sombras de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. Y Jesucristo, hermanos, sabiendo que los judíos en este momento están dando gracias por el agua, están pidiendo más agua para sobrevivir, Jesucristo lo que va a hacer es utilizar ese concepto que ellos tienen, esas ideas que ellos tienen, para ahora dirigirlas a lo que verdaderamente ellos debían entender. Y es de que su mayor necesidad no era específicamente el agua que recibieron en el desierto. Su mayor necesidad no era específicamente tener pozos y cisternas las cuales puedan ellos sacar agua todos los días para consumir. Su necesidad específicamente no era su mayor necesidad, la lluvia de todos los años, sino que su mayor necesidad, hermanos, era lo que Cristo les podía proveer, lo que Él había venido a hacer por ellos. Y entonces imagínate, hermanos, a los judíos en ese momento, en el gran día de la fiesta, en el último día de la fiesta, escuchando las trompetas, escuchando todo el desfile y el alboroto que hacían los líderes judíos, llevando ese cáliz de agua desde el estanque de Siloé hasta el templo, y haciendo todo ese ritual, toda esa ceremonia. Y ahora Jesucristo se para en el templo, Jesucristo levanta la voz y les dice: yo tengo realmente el agua que ustedes necesitan. Yo tengo lo que ustedes verdaderamente necesitan beber para vivir. Yo soy el que les puede proveer esa verdadera agua de vida eterna, como Jesucristo ya nos dijo en el capítulo 4. Y hermanos, esto es importante que nosotros lo interpretemos, como he mencionado, en su contexto histórico, en su contexto inmediato, cuando Jesucristo está diciendo estas palabras, porque lo que Jesucristo, hermano, también está haciendo acá, y es algo que no le va a gustar a los judíos, se está poniendo, escucha bien, por encima de lo que los sacerdotes y la religión de su época podían ofrecerles. Los sacerdotes, como he mencionado, y las grandes multitudes veían esa procesión del agua como un rito y una especie de sacrificio y una ceremonia, la cual representaba el favor de Dios hacia ellos y cómo Dios los había sostenido, les había provisto. Y muchos de los judíos de la época de Jesucristo, como conocemos hasta nuestra época, simplemente se conformaban con cumplir esos ritos, con cumplir esas ceremonias, con ser parte de esas fiestas. Pero Jesucristo, hermano, en medio de lo que esos sacerdotes estaban haciendo con esa agua, Jesucristo ahora se levanta en medio de todo este pueblo y les dice: si alguno tiene sed, escucha, no es suficiente lo que estos sacerdotes están haciendo. No es suficiente con hacer estas ceremonias y estos ritos. No es suficiente con simplemente ser parte de la historia y de las tradiciones que esta nación tiene. Sino que si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir a mí. Tiene que venir a mí. Yo soy el único que puede satisfacer verdaderamente las necesidades que tiene el hombre. Yo soy el único que verdaderamente puede ofrecerles la salvación que ustedes necesitan. Y ahora, esto es muy importante, hermanos, porque los judíos, con todos sus ritos, los judíos con todas esas ceremonias, los judíos haciendo todas esas procesiones, en el Antiguo Testamento, escucha lo que Dios les va a reclamar. Escucha lo que les va a decir Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios les va a reclamar, hermanos, al pueblo de Israel. Ustedes, con sus ceremonias, con sus ritos, con sus méritos supuestamente, me han abandonado a mí. Y hermanos, este versículo de Jeremías creo que es muy relevante para lo que hemos estado viendo en el capítulo 7. Porque los judíos están en presencia del Mesías que vino a salvarnos y a ofrecerles la vida eterna. ¿Y qué es lo que están haciendo esos judíos? Estos mismos judíos que están haciendo todas estas ceremonias,
Estos mismos sacerdotes que están haciendo toda esta ceremonia del agua, llevándola en un cáliz de oro, ¿qué es lo que están haciendo en el contexto del capítulo 7 del Evangelio de Juan? Están rechazando a su Mesías. Están rechazando a aquel que Dios ha mandado para darles la vida eterna y para cumplir lo que verdaderamente ellos necesitaban. Y hermano, esto es importante porque mucha gente en la falsa religión se acostumbra a las ceremonias, se acostumbra a los ritos. A veces ni siquiera saben qué representan esos ritos. A veces ni siquiera saben qué representan esas ceremonias. Pero simplemente por hacerlas ya sienten que están mejor, ¿sí? Sienten que están cumpliendo con la deidad, sienten que están cumpliendo con Dios de alguna manera, aunque ni siquiera entienden lo que están haciendo. Y hermano, eso es lo que estaba pasando en este momento. Porque como he mencionado, en este rito que tenían los judíos de llevar agua hasta el templo y de derramarla en el altar del holocausto, como les he mencionado, ellos leían o recitaban Isaías 55, versículo 1. Hermano, pregunta, ¿de quién está hablando el profeta Isaías ahí? El profeta Isaías ahí está hablando acerca de la lluvia de todos los años que necesitamos para nuestras cosechas. El profeta Isaías está hablando ahí de esa lluvia, de esa agua. El capítulo 55 de Isaías, hermano, está íntimamente relacionado a lo que el capítulo 53 de Isaías nos dice. El capítulo 53 nos presenta a Jesucristo siendo el siervo sufriente que muere por nosotros, llevando la ira, cargando la ira que nosotros merecemos de parte de Dios. Y cómo ese siervo sufriente dispuesto a dar su vida por nosotros, es aquel por el cual podemos ser justificados. Es aquel por el cual podemos llegar a la vida eterna y estar en paz con Dios. Y es después de eso, hermano, de que el profeta Isaías nos muestra quién es Cristo y qué es lo que Él iba a hacer por nosotros, que el profeta Isaías dice, vengan a las aguas y beban gratis. Esto es gratis. Vengan, los que no tienen dinero, los que no tienen obras, los que no tienen méritos, vengan. Pregunta, hermano, ¿los judíos entendían esa interpretación del Antiguo Testamento? Los judíos interpretaban Isaías 55 como el cumplimiento de la llegada del Mesías. Lamentablemente no. Pero ellos utilizaban esa agua. Ellos utilizaban y hacían esos ritos y esas ceremonias al mismo tiempo que estaban rechazando al dador de la vida, a la verdadera fuente de agua viva que era nuestro Señor Jesucristo, el único que verdaderamente podía salvarlos, limpiarlos, el único que verdaderamente podía otorgarles el perdón de los pecados y la vida eterna. Y Jesucristo, hermano, en medio de esas ceremonias que, como he mencionado, en la gran mayoría del pueblo eran completamente vacías, eran simplemente rutinas, costumbres que tenían y hacían, que no entendían. En medio de esas ceremonias y en medio de este pueblo, el cual está acostumbrado a la religión y a hacer ese tipo de cosas, Jesucristo se levanta una vez más a decirles y a recordarles, yo soy aquel que necesitan. Ustedes tal vez están marchando y están haciendo todo este desfile, llevando esas aguas del estanque de Siloé, pero aquí está el que ustedes necesitan. Estos sacerdotes no van a poder ofrecerles la salvación que yo tengo para ustedes. Estos sacerdotes y todos sus rituales y todas sus ceremonias no van a poder ofrecerles el agua que ustedes verdaderamente necesitan. Y Jesucristo, hermano, en medio de que los sacerdotes en esa fiesta y en el último día de la fiesta eran el centro de atención, imagínate, hermano, ese sacerdote llevando un cáliz de oro lleno de agua, ¿sí? Rodeado de trompetistas y de gente que hacía bulla para llamar la atención en la procesión que tenían. En medio de eso, hermano, Jesucristo se levanta y dice, no, un momento, ustedes deberían estar prestándome atención a mí, no a ellos. No a esos sacerdotes, no a las ceremonias simplemente, no a esos ritos. Ustedes deberían estar prestándome atención a mí y lo que yo he venido a ofrecerles. Y ahora, ¿qué es lo que Jesucristo ha venido a proveernos? Escucha lo que Jesucristo vino a proveernos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, hay varias cosas que hablar de esto, ¿sí? Jesucristo aquí se está refiriendo, hermano, al ofrecimiento de la vida eterna. Y como vamos a ver, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en un momento vamos a ver esto.
Pero Jesucristo, hermano, va a mencionar varias cosas acá que son necesarias diseccionar. Lo primero es que Jesucristo aquí reclama de que el hombre reconozca su necesidad. Y esto en este contexto es muy importante. ¿Cuál es uno de los motivos más importantes por los cuales los judíos van a rechazar a Jesucristo, hermano? ¿Cuál es uno de los motivos más importantes? ¿Cuál es uno de los principales motivos que los judíos tenían para rechazar a Jesucristo? ¿Sabes cuál era? Que creían que no lo necesitaban. Que creían que ya tenían suficientes obras, ya eran hijos de Abraham, ya seguían la ley de Moisés, ya cumplían los mandamientos, ya habían obedecido la palabra, ya tenían ellos por sí mismos la salvación. Ellos ya estaban bien con Dios, según ellos, porque eran buenas personas, porque no eran como los romanos, como los paganos, no hacían la idolatría, no cayeron en la idolatría de otros hombres. Entonces, se creían mejor que los demás, creían tener los suficientes ritos, los suficientes méritos, las suficientes obras, y no reconocían, hermanos, su necesidad. Es por eso que Jesucristo les va a reclamar eso y les va a decir, el que se cree sano no necesita ¿qué? No necesita un médico, ¿o no? El que cree que está sano, el que cree que no necesita a alguien que lo ayude, entonces no va a ir al médico. Los enfermos son los que necesitan un médico. Y Jesucristo les va a decir, yo he venido no por justos, sino por pecadores. Ahora, eso no significa de que los judíos eran justos, pero se creían justos. Y ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque en las palabras de Jesucristo aquí, escucha cómo comienza. Jesucristo alza la voz y dice, si alguno tiene sed. Eso, hermanos, es muy importante. Porque Jesucristo está reclamando el que las personas reconozcan la necesidad que tienen. Reconozcan de que tienen una necesidad apremiante que no pueden satisfacer por sí mismos. Jesucristo está reclamando de que las personas reconozcan la necesidad que tienen que solamente Él puede satisfacer. Y hermano, uno de los motivos por los cuales, amigo, escucha, si no te acercas a Jesucristo es porque crees que no necesitas, es porque crees que estás bien, es porque crees que no eres un sediento, porque crees que ya tienes lo necesario para estar a cuentas con Dios. Ese muchas veces, hermanos, es el principal motivo por el cual la gente rechaza a Cristo y el Evangelio. Y como he mencionado, ese es uno de los principales motivos por los cuales los judíos de la época de Jesucristo lo van a rechazar, porque ellos no van a decir, oh sí, estamos sedientos. No, ellos ya estaban satisfechos. No tenemos necesidad de nada. Si tenemos el estanque de Siloé, nuestras ceremonias, nuestros ritos, no, ¿de qué tenemos necesidad? No tenemos necesidad. Pero escucha lo que Jesucristo dice. Y esto, hermanos, es un llamado específicamente a aquellos que saben que no tienen. Si alguno tiene sed, para aquellos que saben que no tienen lo necesario. Si alguno tiene sed, dice Jesucristo. Esto, hermano, es un llamado a aquellos que saben que tienen una necesidad que no pueden satisfacer por sí mismos. Hermano, no es coincidencia de que uno de los sermones más importantes de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, Jesucristo comenzó diciendo que, bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu, los que no tienen nada, los que no tienen nada que ofrecer y los que más bien son necesitados, desesperados por misericordia. Aquellos que entienden que son miserables y que no tienen para satisfacer sus necesidades y que necesitan a alguien más. En oposición a esto, Jesucristo va a decir, Lucas capítulo 6, ay de los que creen que ya están saciados. Ay de los que creen que ya lo tienen todo aquí y ahora, porque luego van a perder absolutamente todo, no van a recibir nada más. Y Jesucristo, hermano, aquí hace un llamado, si alguno tiene sed, y como dije, estamos en el contexto en el que la mayoría de los judíos dicen, no, ¿sabes? Nosotros no. Ya tenemos nuestro padre Abraham, tenemos la ley de Moisés, tenemos nuestras ceremonias, nuestros ritos, nuestra religión. Nosotros no necesitamos. Y hermanos, el mensaje del Evangelio es para aquellos que reconocen que tienen una necesidad. El mensaje del Evangelio es para aquellos que reconocen que tienen una necesidad que no pueden satisfacer por sí mismos. Aquellos que reconocen que son sedientos, que son hambrientos, que son pobres, que no tienen nada.
Hermano, es para ellos el mensaje del Evangelio. Para los demás no les va a importar. No lo van a recibir. Van a escuchar esta prédica y no les va a afectar en nada. Eso, hermanos, es lo que causa la incredulidad. Eso es lo que causa la autojustificación. Eso es lo que causa la falsa religión. Personas que creen que no tienen necesidad, que por sí mismos pueden cumplir los suficientes logros o pueden cumplir las suficientes obras para salvarse a sí mismos. Pero hermano, esa no es la persona que va a recibir a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. Y el llamado acá, hermano, es a los que tienen sed. ¿Entiendes que tú tienes una necesidad de perdón, una necesidad de limpieza, de purificación de tus pecados que tú no puedes lograr? ¿Entiendes de que tú tienes la necesidad de estar a cuentas con Dios? Tienes la necesidad de estar a cuentas con un Dios santo y justo que va a condenar a todos los pecadores y que va a castigar a todos los pecadores eternamente, y que tú no puedes lograr eso por tu propia cuenta. Y la buena noticia, hermanos, en este versículo es esto: si alguno tiene sed, escucha lo que Jesucristo dice. Esto, hermanos, es el corazón de nuestro evangelio y de nuestro mensaje en cierta manera. Jesucristo dice: vengan a mí, vengan a mí, yo les voy a proveer eso. Jesucristo, hermano, a diferencia de la falsa religión, no te dice: ok, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres estar a cuentas con Dios? ¿Quieres tener la vida eterna? Bueno, entonces empezá a cumplir estos sacramentos. Entonces empezá a cumplir esto y aquello. Entonces empezá a hacer estas obras. No, Jesucristo, escucha, y este es nuestro evangelio, hermano. Nuestro evangelio es: vengan a mí, dice Cristo. Yo les voy a proveer eso. Yo voy a satisfacer esa sed. Yo voy a cubrir sus necesidades. Yo voy a hacerlo. Y Jesucristo va a decir en un momento, como dice la Escritura. Y Jesucristo, hermano, aquí está aplicando de manera correcta, como he mencionado, lo que los judíos recitaban en este mismo día de la fiesta. Este profeta, lo que el profeta Isaías dijo, capítulo 55 de Isaías: vengan y beban los que no tienen para comprar, vengan y tomen y coman gratis. Jesucristo les está diciendo eso. El verdadero significado de esos pasajes, los cuales los judíos recitaban, no eran las aguas de Siloé, no eran las lluvias del año siguiente. El verdadero significado, hermano, era nuestro Señor Jesucristo. Él iba a venir a ofrecernos y a proveernos lo necesario para que no muramos. Él es la verdadera agua que necesitamos para estar satisfechos y tener la vida eterna. Y Jesucristo, hermano, dice: vengan a mí. Vengan a mí. Eso es lo que se necesita. Vengan a mí. Yo tengo para cubrir esas necesidades. Yo soy aquel que ustedes necesitan. Entonces vengan a mí y beban. Y ahora aquí, hermanos, hay varias cosas que mencionar. Una de ellas es, escucha, es de que la salvación es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por ir a Él en fe. No hay más, no hay a quién más ir. Y una vez más, en el contexto, los judíos están viendo a los sacerdotes ofrecerles otro tipo de agua. Los judíos están viendo la falsa religión ofrecerles otra forma supuestamente de estar a cuentas con Dios. Y Jesucristo dice: no. Si tienen verdaderamente sed, si entienden su necesidad, vengan a mí. No dice: vayan a María, mi madre. No dice: vayan a los santos. Ellos tal vez les van a poder satisfacer, les van a poder dar lo que necesitan. Jesucristo dice, hermano: vengan a mí. Yo soy el único que puede proveerles. Y Jesucristo, hermano, aquí está poniendo el fundamento de algo que nos va a decir más adelante de manera directa. Juan capítulo 14, versículo 6, probablemente todos conocen ese pasaje. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por ¿quién? Si no es por mí. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Yo quiero ser purificado. Yo quiero tener la vida, la cual por mí mismo no puedo obtener. ¿A quién es al único que puedo ir? La religión no me puede ayudar. Los sacerdotes en sí mismos, la religión falsa no me va a ayudar a esto. No me va a poder proveer lo que Cristo tiene.
Y Jesucristo dice, vengan a mí. Ahora, Jesucristo, hermano, aquí va a añadir algo que es muy importante y que lo hemos estudiado en cierta manera en el capítulo 6 también y en el capítulo 4 de este evangelio. Porque Jesucristo dice, vengan a mí, y luego menciona esto, y beban. ¿A qué hace referencia, hermano, esto de y beban? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo con esto? Hermano, me gusta mucho que los evangelios y Jesucristo va a relacionar la fe con el comer y con el beber, ¿sí? Me gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque, hermano, la fe en Jesucristo no es lo que muchas personas creen, que simplemente es saber que Cristo ha venido. Para mucha gente, hermano, la fe es simplemente tener la información. Sí, yo sé que Cristo ha venido. Hermano, ve a la calle y pregúntale a la gente, ¿tú sabías que ha venido un tal Jesús a morir en una cruz? La mayoría de la gente, hermano, te va a decir, sí, yo sé eso. Yo sé, cognitivamente lo conozco. He escuchado esa historia. He visto los teatros de la Iglesia Católica en Semana Santa, de cómo alguien ha muerto ahí en esa cruz, supuestamente por nuestros pecados. Pero, hermano, el mero conocimiento no salva. El mero conocimiento no salva. Lo que salva, hermano, es hacer a Jesucristo parte de mí, de manera profunda, de manera íntima. Y es por eso que Jesucristo, hermano, utiliza este tipo de expresiones para referirse a la salvación que Él nos provee y cómo tú y yo la obtenemos. No es simplemente conociendo que Él llegó, no es simplemente conociendo que Él vino, sino literalmente como Jesucristo nos dijo en el capítulo 6, el que beba mi carne, el que coma mi carne, el que beba mi sangre, ese tiene la vida eterna. Y no se está refiriendo, como hemos visto en el capítulo 6, a algún tipo de canibalismo, no se está refiriendo a Jesucristo, como hemos hablado, acerca de la Santa Cena, no. Jesucristo se está refiriendo, hermanos, de que esta salvación de aquellas personas que verdaderamente entienden su necesidad, se va a manifestar porque estas personas van a hacer a Jesucristo parte de sí mismas. Ya no vamos a poder separarnos. Es como que yo comiera literalmente a Cristo y ahora Él es parte de mí, inseparable. Ya no podemos dividirnos más. Yo lo necesito de tal forma, hermano, que necesito que Él sea parte de mí y yo ser parte de Él. La verdadera fe, hermano, es una unión con Cristo íntima y profunda de la forma en la que les estoy expresando. No es simplemente saber que Él vino, no es simplemente saber lo que Él hizo, sino literalmente es apropiarme de lo que Él hizo, como mío, como parte de mi propio ser, de mi vida, de quién soy yo. El apóstol Pablo, hermanos, entendía esto. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué va a decir? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Pablo va a decir, yo, hermano, estoy tan relacionado con Cristo de que literalmente Cristo y yo es como si fuéramos uno. No, yo no tengo una vida aparte de Cristo, ¿no? Sino que Cristo es parte de todo lo que yo soy, es parte de mí mismo. Ya no nos podemos dividir, ya no nos podemos separar. Él está en mí, yo estoy en Él y todo lo que vivo es a través de la fe en Él, es teniendo esta confianza, esta dependencia, es habiéndome apropiado de lo que Él hizo por mí. Y el Jesucristo, hermano, nos presenta la salvación gratuita que Él nos viene a dar de esta forma. No es suficiente, hermano, con simplemente que alguien sepa que Jesucristo vino, sino la fe es representada por aquella persona. Imagínate esto, que está en un desierto y que está a punto de morir y que de repente ve una fuente de agua. ¿Qué crees que haría esa persona, hermano? ¿Qué crees que haría esa persona? Y creo que esa ilustración es buena, hermano, para de alguna manera ilustrar la fe. Porque imagínate, una persona está en un desierto, está a punto de morir por la deshidratación y de repente ve una fuente de agua. ¿Qué haría esa persona? ¿Qué es lo que haría? ¿La vería de lejos? ¿La vería de lejos? ¿Se estaría satisfecha simplemente sabiendo, oh, ahí hay una fuente de agua, qué bien? ¿Eso sería suficiente para satisfacerla? ¿O sería una persona que literalmente correría a esa fuente de agua
a saciar todo lo que necesita a través de esa fuente. Eso, hermano, es la fe. No es simplemente aquella persona de público que está viendo a Jesucristo de lejos o que sabe de manera cognitiva quién es Él y qué es lo que hizo. No, es alguien que está buscando ser uno con Él mismo y entiende la necesidad y corre a Él como su única esperanza. Y hermano, esto es algo que, como he mencionado, Jesucristo ya nos ha mencionado, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. A la mujer samaritana, esta mujer que estaba tan preocupada por sacar agua de un pozo, literal, Jesucristo le va a decir, yo tengo un agua que nadie te puede ofrecer en este mundo. Un agua que verdaderamente puede satisfacer qué es lo que necesitas. Puede limpiar tus pecados, puede purificar tu vida, puede hacer que estés en paz con Dios, puede darte una nueva vida, puede proveerte la vida eterna. Y hermano, Jesucristo dice, si alguien entiende que tiene esta necesidad, venga a mí y beba. No hay más condiciones. Ven a mí y bebe de esta agua, es gratis. Y ahora tengo que hacer también énfasis, hermano, en este punto, es gratis. Es gratuito. Y este, hermanos, es nuestro mensaje. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo vino, hermano, a hacer todo lo que tú y yo necesitamos para que lo que tú y yo necesitamos podamos recibirlo gratis. Jesucristo dice, entiendes tu necesidad, entiendes tu pecado, entiendes tu condición, ven y bebe, gratis, ya está. Ven y bebe gratuito. Yo tengo todo. Y en medio de este contexto de incredulidad, hermano, en el que los judíos lo están rechazando, en el que los judíos lo están negando, lo están persiguiendo, una vez más Jesucristo se para en medio de estos judíos en esta fiesta, en este último día de la fiesta y les dice, aquí estoy yo. Yo les puedo proveer lo que la falsa religión no puede, lo que los ritos no pueden, las ceremonias no pueden. Aquellos que entienden su necesidad, aquellos que entienden qué es lo que necesitan desesperadamente, vengan y beban. Vengan y beban. Es gratis. No hay más condiciones que simplemente acercarnos a Cristo en esta posición de desesperanza, de desesperación, porque nada puede satisfacer lo que necesitamos. Lo que Jesucristo dice es, ven y bebe. Yo soy el que tengo lo suficiente para satisfacer lo que necesitas. Yo soy el que tiene lo suficiente para proveerte la vida. Y es gratuito. Y no hay más mediadores, hermano, es entre tú y Cristo. No hay más mediadores. Es entre tú y Cristo, es tú correr a Él y beber de esa agua que solamente Él puede darnos. Ahora, Jesucristo, hermano, aquí está ampliando un poco más acerca de qué es esta salvación que Él nos ha venido a ofrecer. ¿Por qué? Escucha el versículo 38. El que cree en mí, y hermano, esto es importante, por eso hemos unido este concepto de beber con el creer. De acercarme a Cristo y tomar del agua, ¿sí? Con el creer, porque literalmente Jesucristo en el versículo 38 Él va a decir, el que cree en mí, ¿sí? Ahora, Jesucristo, hermano, aquí nos va a mostrar y nos va a adelantar un poco más acerca de lo que la salvación que Él nos ha provisto va a producir en la vida de los que creen. Escucha el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, aquí Jesucristo lo que nos está haciendo es adelantando un poco, aunque ya hemos hablado un poco también de Él en el capítulo 3, es la obra del Espíritu Santo en las vidas, de aquellos que han puesto su fe en Él. La salvación, hermano, la salvación de aquellos que verdaderamente se acercan en fe y arrepentimiento a Cristo, aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que se acercan a Él para beber de las aguas de la salvación que solamente Él puede proveernos, se manifestaría, hermano, ¿en qué? En que en esa persona se producirían ríos de agua viva, que en un momento vamos a explicar a qué se refiere. Pero Jesucristo, hermano, acá nos está dando, en cierta manera, el conocimiento de qué es lo que va a pasar en aquellos que se acerquen a Él en fe, aquellos que verdaderamente corran a Él por la salvación que solamente Él nos puede dar.
¿Qué es lo que va a pasar en estas personas? Lo que va a pasar, hermanos, en estas personas es de que estas personas van a manifestar una obra sobrenatural en sus vidas, la cual es representada como manantiales de agua viva. Manantiales de agua viva. Ahora, hermanos, esto es importante y lo voy a poner en contraste una vez más con las falsas religiones. A diferencia de las falsas religiones, hermanos, el verdadero cristianismo y el verdadero cristiano, escucha bien esto, va a ser una fuente constante de justicia, de amor, de verdad, de santidad. A diferencia de las falsas religiones, el cristiano, hermano, va a ser una fuente constante manifestando la vida que Dios le ha dado. Ahora, ¿por qué pongo este contraste con las falsas religiones? Porque las falsas religiones, hermanos, no hacen eso. No hacen eso. Las falsas religiones, si tú sabes esto, ¿sí? O los falsos conversos también, solamente manifiestan en algunas fiestas, en algunas etapas, con algunas costumbres, en algunos ritos, manifiestan un poco de religión, pero luego sus vidas son un desastre, ¿sí? Normalmente pasa eso en las falsas religiones. Tú ves personas sumamente devotas pasar preste, por ejemplo, ¿sí? Y ves, su devoción supuestamente, ¿sí? Y cómo pasan ese tipo de fiestas y gastan un montón de dinero, al mismo tiempo que lo normal que ves en esa persona son engaños, adulterios, injusticia, ¿o no? Pero en algunas fiestas, en algunos eventos, en algunos momentos del año muestran una gran religión y una gran devoción. Eso, hermano, no es lo que Jesucristo dice que va a pasar en los que verdaderamente crean en Él. En los que verdaderamente crean en Él, hermanos, Jesucristo dice, va a ser como que tengan un río, un manantial de agua que no termina, que no se estanca. Los judíos conocían este tipo de expresiones, porque ellos, como he mencionado, que dependían de encontrar pozos, lo mejor que les podía pasar es encontrar un pozo en el cual había un manantial de agua subterráneo. Y agua que no estaba solo estancada, sino era agua que constantemente estaba corriendo y corriendo y corriendo. Y Jesucristo, hermano, escucha lo que dice. En medio de un pueblo que estaba acostumbrado simplemente a algunas tradiciones, algunos ritos, algunas ceremonias, Jesucristo dice, no, la salvación que yo le voy a proveer a aquellos que vienen a mí y ponen su fe en mí, aquellos que beben del agua que yo tengo, esta salvación va a producir en ellos una vida constante, la cual se va a manifestar como un manantial de agua que está proveyendo y proveyendo y proveyendo y proveyendo constantemente más. Esto, hermano, es muy importante porque Jesucristo aquí nos está adelantando lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La salvación, Jesucristo nos dice, hermano, no sería algo de un momento solamente. No sería algo que simplemente he llegado a la salvación en tal fecha, en tal año, en tal momento y ya. No, sino la salvación sería algo que sucedió en algún momento de mi vida, está bien, pero sería algo que se manifestaría a lo largo de toda nuestra vida. Sería algo que va a seguir mostrando frutos y va a seguir mostrando una provisión de agua y agua y agua a lo largo de toda nuestra vida. Y esto, hermano, es lo que nosotros entendemos como la doctrina de la santificación, que es una obra del Espíritu Santo también. Jesucristo, hermano, escucha lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el apóstol Juan en el versículo 39 nos aclara a qué se está refiriendo Jesucristo con esto. Y Jesucristo nos dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermano, Jesucristo nos está diciendo y les está diciendo a los judíos acá, la salvación que yo les voy a proveer es una salvación que solo yo tengo, que es gratuita, ustedes deben venir y beber. Y es una salvación que se va a manifestar en su vida de tal forma porque el Espíritu Santo es el que va a estar obrando en ustedes para que de ustedes mismos ahora salga agua. De ustedes mismos salga ahora algo beneficioso para los que les rodean. De ustedes mismos, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, se muestren frutos, los cuales sean de beneficio para aquellos que les rodean. Y esto, hermano, es muy importante.
¿Por qué? Porque es lo que vemos en el Nuevo Testamento que sucede, escucha, con todo cristiano. Todo verdadero cristiano, hermano, es producto de una obra del Espíritu Santo en su vida, que comienza en un punto en el cual somos guiados a Cristo a poner nuestra fe en Él, pero continúa a lo largo de toda su vida, de toda su vida. Y es muy importante que Jesucristo una estos dos conceptos de agua y de agua viva con el concepto del Espíritu, porque ya hemos estudiado esto en este mismo Evangelio. En el capítulo 3, Jesucristo, cuando nos habló del nuevo nacimiento, comparó estas dos cosas igual. El Espíritu Santo con nacer de agua. Con nacer de agua y del Espíritu. Jesucristo unió estos dos conceptos, el Espíritu Santo y el agua. ¿Qué representaba, hermano, el agua en el Antiguo Testamento? Vida, obviamente, sí. Representaba una tierra seca. A veces en el Antiguo Testamento se lo va a ilustrar como un lugar con tierra seca, como un desierto, en el cual hay agua y empieza a haber frutos y empieza a haber vida. Y hermano, Jesucristo dice, es esto lo que va a suceder en los que pongan su fe en mí. Constantemente van a estar manifestando esta vida que yo les he provisto. Constantemente van a manifestar esa vida a la cual yo les he regalado. Constantemente van a ser una fuente incluso de lo que yo les he dado para otros. Es eso lo que va a suceder en nosotros. Hermano, ¿tú ves eso claramente ejemplificado en la vida del apóstol Pablo o no? ¿Viste eso en la vida del apóstol Pablo? Era un perseguidor, era un odiador de Jesucristo, odiaba a la iglesia, la perseguía, quería literalmente matar a los cristianos, pero en un momento llega a la fuente de la vida que es nuestro Señor Jesucristo y pone su fe en Él. Y hermano, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Si estudias su vida vas a encontrar lo que Jesucristo nos dice acá. El apóstol Pablo se convirtió en una fuente de ríos de agua viva. De un momento a otro, tú lo ves en Hechos capítulo 9, perseguidor de la iglesia y perseguidor de los cristianos, y literalmente Hechos 9 nos dice que inmediatamente el apóstol Pablo, después de conocer a Cristo, empezó a predicar acerca de ¿quién? De Cristo. Eso, hermano, es ser una fuente ahora de agua viva. Aquel que perseguía a Cristo, aquel que rechazaba a Cristo, ahora es aquel que quiere que Cristo sea conocido. Es aquel que quiere que Cristo sea conocido. Eso, hermano, es un buen ejemplo de lo que Jesucristo nos dice acá, y esa es la obra que el Espíritu Santo haría en nosotros. El cristiano no es simplemente una persona que de manera estática en algún momento recibió la salvación, sino el cristiano es aquella persona en la cual el Espíritu Santo obra de tal forma que constantemente va a estar dando frutos y va a manifestar esa vida. Y como he mencionado en la vida del apóstol Pablo, y esto es algo que se da en todos aquellos que han conocido a Cristo, una de las formas en las que se va a manifestar eso es que queremos que otros conozcan también a Cristo. Conozcan a aquel que nos ha dado esa vida, ¿o no? El apóstol Pablo, como ya he mencionado, nos va a mencionar en Gálatas capítulo 5, nos va a relatar los frutos que el Espíritu Santo va a producir en aquellos que han creído en Cristo. El amor, la paciencia, la benignidad, las buenas obras. El apóstol Pablo nos va a mencionar eso, que son frutos que el Espíritu Santo va a producir y producir en nosotros. Hermano, el cristiano, el cual verdaderamente ha llegado al Señor Jesucristo, aquella persona que verdaderamente lo ha conocido, va a ser como lo que nos dice el salmista en el capítulo 1. Ese árbol plantado al lado de aguas que da constantemente fruto y fruto y fruto. Ahora, ¿los cristianos somos perfectos, hermanos? No somos perfectos, por si acaso. Cuando menciono esta obra del Espíritu Santo, no estoy hablando, hermano, de que ahora los cristianos somos perfectos y toda nuestra vida es simplemente mostrar justicia, verdad, amor. Ojalá fuera así. No, todavía hay pecado en nosotros, todavía nos equivocamos, todavía erramos. Pero, hermano, la vida del cristiano va a ser distinta. En medio de sus errores, en medio de sus pecados, uno va a poder notar, ok, este hombre es imperfecto, esta mujer es imperfecta, pero aquí sí hay algo diferente. Aquí hay algo que constantemente se manifiesta que en otras personas no se manifiesta. Aquí hay algo que constantemente se está produciendo que en otros no se produce. Está bien, pecamos, nos equivocamos, pero como he mencionado, Jesucristo dice de que el constante, el continuo de nuestra vida va a ser más bien que de nosotros fluyan ríos de agua viva.
Y ahora hay una palabra que es importante en el versículo 38 que no la podemos pasar. Y es que Jesucristo, hermano, dice que de su interior, literalmente lo que significa, hermano, es de nuestras entrañas, ¿sí? De nuestras entrañas. ¿Por qué esta palabra es muy importante? Porque, hermano, la falsa religión puede mejorar de manera externa a las personas. Puede cambiar de manera externa las rutinas de las personas. Entonces, por ejemplo, fíjate los testigos de Jehová. Una persona llega a los testigos de Jehová e inmediatamente, hermanos, vas a ver que externamente cambian. Su forma de vestir, su forma de hacer, las cosas que hacen en la semana. La falsa religión, hermano, logra hacer eso, por si acaso. Logra cambiar las rutinas externas de la gente, pero no logra cambiar su corazón. No logra cambiar realmente quiénes son. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Y Jesucristo dice, la obra que yo voy a hacer en ustedes, la salvación que yo les estoy proveyendo no es como la de los judíos, simplemente basado en cosas externas para aparentar cierta religiosidad. Los judíos estaban acostumbrados a eso, a ayunar 2 veces por semana, a orar enfrente de todos, a entregar sus ofrendas para que todos las vean. Hermano, una persona puede cambiar esas cosas y puede aparentar eso o no. Pero Jesucristo dice, no, en el verdadero cristiano no va a ser así. En el verdadero cristiano las obras de justicia, el amor, la verdad, los frutos van a nacer de su interior. Van a nacer de un interior renovado. El cristianismo no simplemente maquilla lo que somos para hacernos ver mejor, no. El cristianismo, hermano, nos cambia literalmente. Como dice el profeta Ezequiel, nos da un nuevo corazón. Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne que ahora sí esté vivo. Dios pone de su espíritu en nosotros para que andemos en sus mandamientos y los pongamos por obra. Y esto, hermano, nace del corazón. No es algo superficial para aparentar algo hacia los demás. Jesucristo dice, esto va a ser algo profundo. Y ahora es lo que uno espera. ¿Por qué? Porque escucha cómo Jesucristo está hablando acá. Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué tiene que hacer? Beber. Tiene que venir y beber algo. Y entonces de lo que esa persona tiene ahora en su interior, es de ahí de donde ahora nace estos ríos de agua viva, que como he mencionado son los frutos de la salvación y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, hermanos, pero para terminar, en el versículo 39 hay varias cosas más que tenemos que conocer acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo Jesucristo dice que obraría el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros? En el versículo 39. Y ahora, aquí, hermanos, es donde tengo que explicarles algunas cosas que son importantes. La obra del Espíritu Santo no ha sido, por si acaso, la misma a lo largo de toda la Escritura. Y Jesucristo nos muestra esto acá. Escucha el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, esto es importante para interpretar la Biblia. ¿En qué tiempo Jesucristo está hablando acá? ¿Tiempo pasado? ¿Tiempo presente? ¿Tiempo futuro? Tiempo futuro. Escucha lo que Jesucristo dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escucha, hermano, la Biblia nos muestra de que la obra del Espíritu Santo no ha sido la misma siempre. No ha sido siempre la misma. Aquí en nuestro pasaje se nos dice que el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué es a lo que se está refiriendo ahí con eso? Escucha lo que no estoy diciendo, por si acaso. No estoy diciendo de que el Espíritu Santo antes del Nuevo Testamento no haya estado obrando. No estoy diciendo eso. El Espíritu Santo siempre ha estado obrando. El Espíritu Santo está desde Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, ¿se acuerdan? O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado obrando. No significa de que no ha estado obrando hasta este punto. No significa eso. ¿Por qué? Hermano, en el Antiguo Testamento había gente que creía, había gente con fe. Supongo que todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia.
¿Una persona, hermano, puede creer por sí misma? ¿Alguien puede creer por sí mismo? La Biblia dice, estamos muertos en delitos y pecados. Para que alguien crea, necesita ¿qué? Que Dios obre en esa persona, ¿o no? Entonces, para que en el Antiguo Testamento hayan habido creyentes, escucha lo que se necesitaba, que el Espíritu Santo obre. Eso es inevitable. Entonces, el Espíritu Santo, por si acaso, estaba obrando en el Antiguo Testamento, estaba obrando antes del Nuevo Testamento, Él tiene que haber estado obrando. Es por eso que Jesucristo en Juan 3 nos va a decir, el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos, y el nuevo nacimiento es hecho ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso es antes de la cruz. Eso es antes de que se consume el nuevo pacto. Entonces el Espíritu Santo ya tenía que estar obrando. Cuando tú encuentras en el Antiguo Testamento, hermanos, hombres como Daniel, como Abraham, como Job, como los héroes de la fe que se nos presentan en Hebreos capítulo 11, ellos son producto de la obra del Espíritu Santo, por si acaso. Eso es verdad. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, las promesas que se reciben en el nuevo pacto son distintas respecto al Espíritu Santo. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la promesa, escucha cuál es. El Espíritu Santo no solamente va a obrar en ustedes, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Es por eso, hermano, de que en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esto, de que el Espíritu Santo a veces se quedaba con una persona. El Espíritu Santo, como dije, tenía que obrar en cualquier persona que ponga su fe en el Antiguo Testamento, que tuviera fe, el Espíritu Santo tenía que obrar. Pero normalmente vas a encontrar de que el Espíritu Santo se quedaba con algunas personas solamente, de manera residía, por ejemplo, con Moisés, con los reyes a veces pasaba eso, con los profetas también. Es por eso que David le dice a Dios, no quites de mí tu santo, ¿qué? Tu Santo Espíritu. No porque David iba a perder su salvación o algo así, porque el Espíritu Santo no moraba en todos constantemente, sino que muchas veces moraba en algunos para capacitarlos de manera especial para hacer una obra especial. Pero en el nuevo pacto, hermano, esto sería distinto. En el nuevo pacto, Dios nos promete que la salvación que Jesucristo nos provee y en aquellos en los cuales el Espíritu Santo obra y nos abre los ojos para que pongamos nuestra fe en Cristo, ahora esas personas, hermano, van a ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso, hermanos, no había pasado todavía cuando Jesucristo está enseñando en Juan capítulo 7. Eso iba a pasar, nos dice, después, cuando Cristo sea glorificado. Es por eso que Jesucristo, hermano, le va a decir a sus discípulos en el capítulo 14, vamos a estudiar eso más adelante. Jesucristo, hermano, les va a decir, el Espíritu Santo está entre ustedes y estará en ustedes. Los discípulos, hermano, ¿habían creído en Cristo? Sí habían creído en Cristo, ¿verdad? Eso, hermano, tiene que ser una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos. Pero Jesucristo nos dice, hermano, de que el Espíritu Santo iba a morar, iba a venir. Algo que vamos a profundizar más en el capítulo 14, capítulo 16. Después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión. Y Jesucristo, hermano, aquí está prometiendo y nos está mostrando la salvación que Él nos iba a proveer, esta tan grande salvación. Una salvación, hermano, que Él nos provee al satisfacer nuestras necesidades respecto al perdón de los pecados, a la vida eterna, a la purificación de nuestra maldad. Una salvación, hermano, tan grande, la cual también estaría unida a una obra especial del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo, hermano, literalmente iba a morar y mora en todo cristiano. El Espíritu Santo, hermano, ya no iba a ser como en el Antiguo Testamento, que obraba en las personas, pero no moraba en ellas, sino que en el Nuevo Testamento eso iba a cambiar. La obra del Espíritu Santo iba a ser una obra especial. Ahora, hermanos, escucha bien el versículo 39, y esto es muy importante, porque lo que yo estoy explicando ahora, si bien les estoy diciendo de que ha habido dos etapas de obra del Espíritu Santo distintas, una etapa en el Antiguo Testamento en la que el Espíritu Santo obraba en las personas, abriéndoles los ojos, dándoles una nueva vida para que pongan su fe en el Salvador.
pero el Espíritu Santo no moraba en todos. Ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo iba a venir como un regalo, iba a tomar residencia en cada cristiano. Yo les estoy diciendo, hermano, que ha habido esas dos etapas en la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en caer en el error de los pentecostales, carismáticos, de que ellos creen de que una persona en nuestra época puede poner su fe en Cristo, puede ser salvo y no tener completamente el Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Hermano, en las iglesias pentecostales es normal eso. Tú puedes ser un creyente, puedes ser supuestamente un cristiano, pero no has recibido todavía el Espíritu Santo, ¿sí? Hermano, eso, escucha bien, eso sí pasaba y eso pasó en la etapa en la que Jesucristo todavía no ascendió al cielo. En esta etapa en la que Jesucristo estaba con los discípulos, sí, los discípulos estaban siendo parte de la obra del Espíritu Santo en ellos, pero el Espíritu Santo todavía no estaba morando en ellos. Pero hermano, eso iba a cambiar después de la ascensión de Cristo. Escucha una vez más el versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Escucha, ¿quiénes iban a recibir el Espíritu Santo? Ahí dice. ¿Quiénes, hermano? Esto es muy importante. ¿Quiénes iban a recibir? Los que creyesen en Él. Ahora vayan conmigo al capítulo 2 del libro de Hechos que hemos leído antes de comenzar esta exposición. Escucha lo que sucedió. Ahora, esta es una etapa distinta. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ascendió. ¿Te acuerdas lo que hemos leído en Juan 7, versículo 39? Juan nos dice, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir para los que creyesen, porque Jesucristo todavía no había sido, ¿qué? Glorificado. En el capítulo 2 de Hechos, creo que Jesucristo ya ha sido glorificado, ¿o no? Jesucristo ya ha ascendido a la diestra del Padre, en Hechos 2. ¿Ya murió, ya resucitó y ya ascendió a la diestra del Padre? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que esperamos es de que a partir de este momento se empiece a cumplir lo que Cristo dijo. Lo que nos dijo en Juan capítulo 7. Y escucha lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo... voy a leer desde el versículo 38, ¿sí? Desde el versículo 36 voy a leer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahora escucha lo que dice el versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, en el Nuevo Testamento nos encontramos con el cumplimiento de lo que Jesucristo nos dice en Juan 7. Una vez que Él murió, una vez que Él resucitó, una vez que Él fue glorificado a la diestra del Padre, todos aquellos que creyeran en Él, ¿qué iba a pasar? Iban a recibir el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 12, todos hemos sido bautizados ¿por quién? Por un mismo Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir Romanos 8, versículo 9, versículo 14, versículo 19. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de ¿quién? No es de Dios, no es de Cristo. Y Cristo, hermano, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan que estamos estudiando el día de hoy, nos está adelantando a eso. Nos está adelantando lo que iba a suceder en los creyentes después de su partida. Y les está diciendo a los judíos que lamentablemente lo están rechazando. Ustedes se están perdiendo de la salvación tan grande que yo les he venido a proveer. Yo he venido a proveerles para el perdón de sus pecados, para la vida eterna. Yo les he venido a proveer aquello que ustedes necesitan. Y esta salvación que yo les voy a dar no va a ser algo estático, no va a ser algo de un día, sino va a ser algo que va a afectar toda su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a obrar en ustedes, produciendo frutos y frutos y frutos.
El Espíritu Santo va a obrar en ustedes, como nos dice el apóstol Pablo, haciéndolos como Cristo todos los días, año tras año, mes tras mes, hasta que nos encontremos con Él. El Espíritu Santo seguiría obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraría en nosotros. Y eso, hermano, es lo que iba a suceder más adelante. Y es eso exactamente lo que sucedió en el libro de Hechos, como acabamos de leer. Y Jesucristo aquí, hermano, les está queriendo abrir los ojos a los judíos, a que entiendan de que lamentablemente por sus ceremonias, por sus ritos, por su falsa religión, se están perdiendo la salvación que Dios prometió en el nuevo pacto. La salvación que Dios prometió en el nuevo pacto. Esta salvación tan grande, hermano, en la cual literalmente su pueblo sería, escucha, templo de Dios mismo. ¿El Espíritu Santo es Dios o no? Y la promesa, hermanos, de que el Espíritu Santo moraría en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que creyesen en Él. Después de la partida de Cristo, el Espíritu Santo que nos dio vida, que nos abrió los ojos para que veamos quién es Cristo, ahora residiría en nosotros permanentemente. El Espíritu Santo, como va a decir Pablo, Efesios 1, versículo 13, sería el sello por el cual Dios nos da la prueba de que somos suyos. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a estos judíos, en medio de toda esta incredulidad, esto es lo que he venido a proveerles. En medio de todos estos ritos vacíos que ellos hacían, Jesucristo les dice, aquí está la salvación que yo he venido a proveerles. Es una salvación tan grande, es una salvación la cual cambiaría lo más profundo en ustedes, la cual haría que tengan una relación con Dios y su Espíritu de una manera que nunca la han tenido antes. Y yo he venido a proveerles todo esto. Así que vengan a mí los que están sedientos y beban. Vengan a mí los que están sedientos y beban gratis. Vengan a las aguas. No tienes dinero, no tienes nada que ofrecer, ven. Yo he venido a proveer esta salvación. Y esta es, hermano, la provisión de Jesucristo y este es el ofrecimiento que Cristo le está haciendo a estos judíos en medio de toda esta incredulidad, de todo este rechazo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te doy en este tiempo, esta mañana que hemos podido estudiar estos versículos. Tú sabes, Señor, de que no somos, Señor, no podemos hacer justicia a tu palabra y a toda la verdad que podemos encontrar en ella. Pero te ruego, Señor, de que los esfuerzos que hacemos, si bien los hacemos como siervos inútiles, los uses, Dios, en tu misericordia para la edificación de tu pueblo, para la instrucción de tu pueblo, para la pureza, Señor, de tu iglesia, para que tu pueblo crezca en el conocimiento de quién eres tú y qué es lo que has hecho en nosotros a través de Cristo. Gracias, Señor, por este momento y te ruego por aquellos que aún no han llegado a la salvación. Te ruego, Señor, por aquellos que están escuchando, que aún están viendo a Jesucristo de lejos, aún no entienden su necesidad, aún no entienden, Señor, cuánto lo necesitan y cómo en Él podemos encontrar el perdón, la salvación que en nadie más podemos encontrar. Dios, ayúdanos a aclarar nuestro conocimiento sobre la obra del Espíritu Santo. En una época, Señor, en la que hay tanta confusión sobre el Espíritu Santo y su obra, te ruego que nos ayudes a aclarar y poco a poco a conocer más cuál es su obra, según lo que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dejó revelado. Gracias, Señor, en este momento te damos, en el nombre de Jesús oramos, amén.